Hola, ¿qué tal? Les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. Por el momento, en el condado de Fresno, las vacunas contra COVID-19 no serán distribuidas a personas mayores de 65 años. Esos que cumplen con los requisitos de la primera fase, incluyendo esos mayores de 75 años, pueden recibir la vacuna en el condado. Representantes informaron que a principios de la próxima semana estarán proporcionando la vacuna a personas mayores de 65 años. La locación de Fresno Fairgrounds es uno de los lugares que estarán distribuyendo la vacuna. El condado pide que personas se registren por línea para de esa forma tener un conteo de esos que la reciban. Ahorita estamos vacunando a el personal que trabaja en la área de cuidado de salud y también a todas las personas de 75 años o más. Esas son las personas que estamos vacunando en los terrenos de feria de la ciudad de Fresno. Si usted quiere venir a vacunarse y califica porque cae en esas categorías, por favor traiga su silla, algo en donde sentarse, su botella de agua, algo para un abrigo porque sí está un poquito helado. Muy importante de estar confortable mientras que está en línea. Muy importante de traerse esas cosas para estar en línea para vacunarse. Se reveló que en las próximas semanas la ciudad y el condado de Fresno estarán enviando a representantes de organizaciones comunitarias a ayudar a registrar a personas que enfrenten retos con el proceso. Y el Centro Ortopédico Sierra Pacific Orthopedics en Fresno está ayudando a que personas en el valle sean vacunadas contra COVID-19. Cientos de personas hicieron fila en esa locación para recibir la vacuna Moderna. El centro fue aprobado por el estado para proporcionar la vacuna. Personas no se tienen que registrar. Estarán ofreciendo la dosis de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde para toda persona mayor de 65 años y trabajadores de salud que son elegibles. Por otro lado, restauranteros en el área de Sacramento se han unido para formar parte de una demanda contra el estado y el condado. La demanda busca el que empresarios sean reembolsados de los miles de dólares que han tenido que pagar mientras han estado cerrados durante la pandemia. Dueños de negocios dicen que aún han tenido que pagar por licencias y permisos de salubridad. Abogados dicen que el estado colectó cerca de 100 millones de dólares y ese dinero debería de ser regresado a los negocios. State, local governments have been sending bills, tax bills, fee bills to restaurants as if they were open and they were expected to pay it. Una serie de demandas legales también han sido presentadas en el área de la Bahía y otros condados al sur de California. Expertos en la industria dicen que el dinero aún no será suficiente para que negocios se beneficien y tomarán años para que restaurantes regresen a su normalidad. Y de acuerdo a US Weekly, el número de solicitudes de desempleo subieron la semana pasada. El número estuvo por encima de lo que se esperaba, con una cifra de 180,000 solicitudes más de la semana anterior. Analistas esperan que sucediera esto luego de que los números de casos de COVID-19 han aumentado y varias partes del país han implementado restricciones más estrictas. Por su parte, 3 empresas en tecnología han decidido mudarse a Texas. HP Enterprise y el gigante de software Oracle han decidido mover sus oficinas principales y Tesla planea desarrollar una nueva instalación. Expertos dicen que esto está sucediendo debido a los impuestos altos en California, que por el momento están a 13.3%, el más alto en la nación. If this goes along, the path that we are on right now, that we will see California not being a leader in innovation anymore, and California basically beyond the point of repair. Algunos dicen que el culpable de esto es el gobernador y su falta de apoyo a la industria, pero el director de la Oficina del Gobernador y Desarrollo Económico dice que aunque estos negocios se estén yendo del estado, muchos trabajos se quedarán aquí en California. Ahora pasamos con AJ Fox y el pronóstico del clima. Hola AJ, ¿cómo se ven las cosas? Hola Desiree, un poco nebuloso afuera ahora, temperaturas un poco cálidas en el Valle Central y el Servicio Meteorológico Nacional emitieron un aviso de niebla densa. Es para esta noche, a medianoche, hasta a las 11 en la mañana para el viernes. Visibilidad ahora no tan mal, 3 millas en Madera. El más peor en el Valle Central ahora es en Madera, 3 millas. 8 millas en Fresno, mejor en Hanford, Lemoore, Visalia y Porterville.
4 millas en Merced. Temperatura ahora allá, 63 grados, 62 en Fresno, 66 en Visalia, Hanford y Lemoore. El satélite nos muestra el área en el norte del valle con mucho más problema, un grande problema para el niebla en la mañana. Futurecast dice más niebla en la mañana de nuevo, un poco más en el sur del valle. Temperaturas en la tarde con cielos más clarandos, 66 en Hanford, 67 grados en Visalia, casi 70 grados en Madera, 69, 65 en Merced y para los próximos 7 días en Fresno, parcialmente nublado o mayormente soleado y neblina cada mañana. Temperaturas mantiene en los 60 cada día. Un poco más, temperaturas van a bajar en la próxima semana un poco cada día, 2 o 1 grado cada día. Desiree, regreso contigo. Se va a poner más frío. Gracias, AJ. Al sur del valle, autoridades han revelado nueva información en relación con el tiroteo involucrando a oficiales de policía de Visalia. El sospechoso que murió tras ser baleado por oficiales ha sido identificado como Joshua Van Machado. Autoridades informaron que había robado del banco The Tri-Countries Bank este miércoles. Autoridades detuvieron al sujeto en el área de la calle Court y la avenida Laura. Testigos del hecho captaron el momento intenso en video. Según oficiales, Machado apuntó una arma de fuego en su dirección y le pidieron un número de veces que la soltara antes de abrir fuego contra él. Detectives en el caso revelaron que 6 oficiales estuvieron involucrados en el tiroteo. La oficina del alguacil del condado de Tulare investiga este caso. Y el Departamento de Policía de la ciudad de Fresno espera que un video de vigilancia ayude a dar con el paradero del ladrón que robó un vehículo con un menor de edad dentro. Esto sucedió en el área de la avenida Olive, cerca de la calle Fresno, cuando la madre recogía a otro menor de un cuidado infantil este miércoles. De acuerdo a las autoridades, la madre entró al edificio para lo que ella creía y dejó al menor de 2 años en la parte trasera del auto. Bueno, el sujeto robó el vehículo. Testigos en el hecho siguieron el auto al área de Blackstone y Olive cuando We typically know in these cases that most of the time the suspect's intent is not to take the child, so usually once they realize there's a child in the backseat, they abandon the car pretty quickly. Oficiales hicieron el hallazgo del auto abandonado 45 minutos después y el menor estaba dentro del vehículo a salvo. En otras notas, el presidente Trump se ha convertido en el primer presidente en la historia de los Estados Unidos de ser destituido 2 veces. La Cámara de Representantes votaron este miércoles en destituir a Trump. Entre esos que votaron a favor estuvieron 10 republicanos. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, no ha revelado cuándo enviará el artículo de destitución al Senado, pero el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, informó que no se llevará a cabo ningún juicio hasta después de que el presidente termine su término. Si 2/3 del Senado votan a favor, esto significará que Trump posiblemente no puede volver a buscar la presidencia. Por lo tanto, autoridades siguen tras la búsqueda de los sospechosos que entraron a la fuerza al Capitolio, mientras también investigan nuevas amenazas. Por el momento, la FBI investiga una coordinación entre atacantes. Video muestra a personas actuando en conjunto y atacando a oficiales de policía, incluyendo a hombre que portaba chalecos parecidos a los del ejército y cascos. Algunos legisladores están acusando a algunos de sus colegas de trabajar con los manifestantes. Those members of Congress who had groups coming through the Capitol that I saw on January 5th, a reconnaissance for the next day, I'm going to see that they're held accountable. It's mind-boggling. I mean, the sitting congressman may actually have helped insurrectionists storm the Capitol. That's Benedict Arnold territory. El FBI está sugiriendo que oficiales de policía usen técnicas del equipo SWAT para arrestar a manifestantes. Y una florería en Roseville quiere aclarar las cosas tras estar en medio de una pelea que no les pertenece. Becky Flowers comparte el mismo nombre que una florería cuyo dueña es una mujer acusada de formar parte del ataque al Capitolio. Empleados del negocio dicen que han recibido llamadas de personas atacándolos y están recibiendo quejas por línea, pero los ataques son dirigidos a Jenny Cudd. Este video muestra a la mujer tras una audiencia luego de ser arrestada en relación con la protesta en el Capitolio.
Capitolio. Ella es dueña de otro Becky's Flower Shop en Midland, Texas. We're getting attacked from the left, from the right, from people that really just don't care. People say, I'm just here to troll you, and it just shows you the ugly side of humanity, I guess. Like, I'm just trying to help run a business here and do what I do from day to day, and yet I have to get hate and being called terrorists and things like that. El negocio en Roseville ha agregado una nota a su página web para alertar a sus clientes de que no están afiliados con el negocio de CUD o la protesta en el Capitolio. Por su parte, el vicepresidente Mike Pence y la segunda dama estarán visitando al Valle. Se espera que este sábado visiten a la base aérea en Lemoore. El plan es de que el vicepresidente dé a conocer los logros realizados en cuestión con políticas exteriores. La última vez que visitó la estación fue en el 2019. En otros temas, este mes es el dedicado a la donación de sangre y bancos de sangre dicen que ahora más que nunca sus donaciones son necesarias. Nacionalmente, frutos que vienen de la sangre, como la plasma, son algo que se necesita y están cortos. Entre los días festivos y los cambios de clima, invierno es una temporada difícil para centros, pero ahora la pandemia está agregando más problemas. We need everyone who can to go out and donate a unit of blood. We know that we're asking a lot because everyone is exhausted, but we need you to just dig deep. Autoridades de salud dicen que en estos momentos necesitan que las personas que se hayan recuperado de COVID que donen, pero que toda donación es apreciada, así que hay que donar sangre. Así que al final de esta edición digital, gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a la misma hora por YourCentralValley.com y por la página de Facebook de KC24.